Hola a todos nuestros televidentes. Estamos en el programa Asesoría en Acción y el día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Aquí estoy con la abogada litigante de juicios orales y fuero penal desde hace 10 años. Está Paula González con nosotros. Saludos cordiales desde Paraguay. Antes que nada, abrazos fuertes. Muy buenas tardes con todos. María, contentísima de compartir contigo en sala. Gracias a Universal TV Digital y a la Asesoría Legal en Acción que nos da la oportunidad de compartir sapiencia en esta tarde. Sí, como bien dijiste, mi nombre es Paula González Centurión. Soy abogada litigante ya hace 12 años, pero 10 años que tengo el estudio jurídico Renacer. Realmente el estudio jurídico tiene, somos multifueros, pero con especialización en derecho penal, ¿verdad? Eso es nuestro fuerte. Y con relación a todo lo que es el derecho, me encanta el derecho comparado y estamos aquí a las órdenes para compartir con ustedes, ¿verdad? Perfecto, Paula. Justo el tema de hoy es bastante interesante y muy especializado, ¿no? Porque la tentativa es una institución del derecho penal y veo que tú tienes mucha experiencia como litigante y justamente yo quería preguntarte cómo es que le has dado tu tiempo a investigar esta materia y qué es lo importante para que nuestros televidentes también aprendan, ¿no? Sobre esta institución. Sí. María, resulta que en mis manos cayó un libro doctrinario de Klaus Roxin, Teoría del Delito, y había varios temas a desarrollar. Pero me llamó mucho la atención que en el coloquio de Derecho Penal en germano, en Japón, se había realizado, creo que fue allá por 1988 habrá sido, el ilustre compañero, colega, que era, o sea, que es porque vive todavía, Arno Nishihara. Él era el homenajeado de su grupo de estudiantes que se recibían en aquel entonces. Y el tema central que le cupo a él hablar era las discusiones dogmáticas penales y de toda esa jornada, porque era un simposio que lo que se iba a hacer, ¿verdad? Y era si el derecho penal debería orientarse hacia el criterio objetivo o hacia el criterio subjetivo. Entonces, como era pura doctrina, sí me llamó la atención y a partir de ahí empezó mi investigación de lo que es la herramienta legal que tenemos, que es la tentativa acabada, inacabada y lo que vamos a ir viendo de a poquito, ¿verdad? Bien, Paula. Y dime, ¿por qué decimos que hay una tentativa acabada, inacabada, y por qué es importante esta figura legal en el campo del litigio? Porque tú has mencionado que es una herramienta, ¿no? Y habrá muchos litigantes que nos están viendo y que quizá no le prestan tanta atención a esta institución. Dime, ¿qué nos puedes decir acerca de la importancia de la aplicación o del conocimiento de la tentativa? Bien, si vamos a ir un poquitito a lo que es la tentativa acabada, inacabada, como bien dijiste, María, tenemos que tener en cuenta que los abogados litigantes penalistas, en la mayoría, no importa de qué país fueses, siempre relacionamos lo que es la teoría del delito. Ese es nuestro padre nuestro de cada día, ¿verdad? Teoría del delito y subsumimos nuestro hecho punible con que vienen nuestros mandantes a decirnos, mira, cometí este delito, tengo este problema, o cometí este crimen, tengo este problema, y dentro de la teoría del delito subsumimos lo que es la tentativa acabada, inacabada, ¿dentro de qué? Dentro de la tipicidad. Y es increíble que cómo tenemos que tener en cuenta el elemento de la tentativa acabada, inacabada, para poder desglosar a partir de ahí si nuestro hecho punible está completito. Hablando mal y pronto es eso, ¿verdad? Pero la tentativa acabada, inacabada viene a ser un elemento accesorio de lo que es la tipicidad dentro de la teoría del delito. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos al frente un delito, tenemos conocimiento de un delito y estamos en el lado del litigante, ¿no? ¿Por qué nos interesa esta parte de la tentativa?
¿Será porque se puede disminuir la pena? O sea, ¿por qué o sea, por qué tenemos que tenerlo tan en cuenta? Bien. Teniendo en cuenta tu pregunta, María, resulta ser que en doctrina penal existe una fórmula que tenemos que manejar sí o sí, ¿verdad? Cuando litigamos, así como bien te comenté sobre la teoría del delito, la fórmula exatómica, también existe en doctrina la fórmula de la teoría de la tentativa acabada y inacabada, ¿verdad? De teoría podemos hablar horas y horas. Tenemos la objetiva, la subjetiva, la mixta, la uniforme, pero respondiendo a tu pregunta taxativamente, la fórmula doctrinaria nos dice de que si hacemos por un lado tenemos la línea vertical y ahí colocamos la gradación de los hechos punibles, así, la gradación de los hechos punibles o la acción del hecho punible, y ponemos una línea en forma horizontal. Tenemos que tener en cuenta la gradación del hecho punible con la progresión del hecho punible. Es gradación por hecho punible por la progresión de la acción del hecho punible. Y a partir de dónde empieza a funcionar esto que nosotros estamos hablando hoy de la tentativa acabada e inacabada, desde el momento mismo de la ejecución. Y muchas veces doctrinariamente manejamos, pero no nos detenemos a observar realmente lo que es esa pequeña línea, ¿verdad? Decimos nomás, desde el momento de ejecución o desde el momento de la acción, y no, tenemos que exactamente, así taxativamente como habíamos hablado, para ir disminuyendo, eh, viste que el Ministerio Público cuando acusa o cuando todavía está en imputación en la etapa de preparación y en la etapa vamos a decirle, eh, cuando todavía el Ministerio Público no tiene su acta de imputación bien formado. Entonces, lo que tratamos nosotros como abogados litigantes en defensa técnica, tratamos eso de disminuir, de ir desarmando el trabajo del Ministerio Público. Y con esta fórmula que te expliqué, ¿verdad? Que es la gradación por la progresión y desde el momento de la ejecución, ahí pum, empieza tu tentativa, acabada o inacabada. O sea, parcial o Perfecto. totalmente con relación al resultado. Sí. Quería preguntarte y tal vez nos puedas exponer algún caso en concreto que has tenido que a ti te haya parecido un caso interesante, porque yo sé que los litigantes siempre están viendo diversos casos, unos más interesantes que otros, ¿no? Entonces, algunos superan la realidad, ¿no? Son casos muy, algunos emblemáticos, ¿no? Yo quisiera que tú pongas ese ejemplo para que nuestros interesados puedan tener mayor ahondamiento en este punto. Ok, voy a mencionar un caso, no precisamente el mío, pero sí fue muy jocoso porque es de un profesor en México, el doctor Hernández. Dice que estaban los que iban a cometer el hecho punible, ¿verdad? Porque primero pensás, ¿verdad? Realizar, tener un ideal para cometer eso y está dentro de tu pensamiento. Y mientras está en tu pensamiento, no hay, ¿verdad? Hecho punible consumado y tampoco nadie te puede juzgar, ¿verdad? Bueno. Y este caso fue muy relevante en México y creo que mucha gente, muchos colegas conocen porque es un caso mediático en donde dos personas querían asaltarle a una viejita que vive en esas zonas así habitacionales de México, en Capital Federal, ahí en Ciudad de México. Y dice que ellos tenían sus hachitas porque iban a romper el cerrojo ese del portón de acceso a la casa y tenían pasamontañas y tenía también cuerdas. Pero ¿qué pasó? Que un colega que era abogado tenía cerca, ponerle que dos casas así, estaba la viejita y el colega que era abogado, que es abogado hasta ahora, ¿verdad? Tenía su oficina. Pero el colega era penalista y tenía casos muy tediosos. Entonces el colega cuando pasó cerca del auto de estos dos que iban a cometer el hecho punible, le vio sospechoso. Entonces llamó a la policía y le dice,
sabe que acá me están persiguiendo y acá estoy teniendo este problema, me van a asaltar, me quieren matar. Él empezó a sobrepensar. Y vinieron la patrullera y efectivamente cuando le revisaron al vehículo encontraron pasamontañas, el hachita y las cuerdas y ahí ellos dijeron, ¿verdad? Los dos, los que iban, los dos sujetos dijeron, confesaron, ¿verdad? Desistimiento, dijeron, no, 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 nosotros no le conocemos a esta persona, ni siquiera queremos hacerle nada, nosotros le íbamos a asaltar a la viejita de tal parte. Y fue un hecho así muy mediático en México porque fue en Capital. Y sí, esa es una tentativa inacabada. Capaz de que no fue directo, pero fue indirectamente. El pobre colega que sí pensó que a él se le iba a secuestrar, porque México es todo un tema, ¿verdad? Entre paréntesis eso. Pero sí, eso fue un caso jocoso. A mí en lo personal, sí, en lesión de confianza, en el hecho punible de lesión de confianza, porque sabemos que cuando hay lesión de confianza, tu cliente está imputado, o tu mandante, mejor dicho, está imputado con ese hecho punible, o ser imputado. Generalmente la tentativa es dolosa. No hay piedad porque dura es la ley, ¿verdad? Con relación a lo que, ¿por qué? Si me preguntas por qué, María, porque si una persona te da confianza un patrimonio, para que vos le cuides, le protejas y una empresa se lucre con eso, ¿verdad? Y genere ganancias, no hay justificación para que vos digas, no, famoso, yo no fui, yo no hice nada. Claro, no hiciste nada para proteger ese bien jurídico que se te dio en confianza. Entonces la gente muchas veces no entiende eso de tentativa inacabada o acabada en relación a lesión de confianza. Casi siempre, mayoritariamente, es tentativa acabada con relación a que la persona que cometió esa lesión de confianza ya estaba premeditando, idealizando, hasta sacar esa resolución de cometer ese hecho, como dice, ¿verdad? Siendo Perú, México, Alemania, Japón, Paraguay, lesión de confianza con el tema de las empresas es muy delicado. Por eso la gente dice, yo soy fulano de tal, tengo el cargo de, bueno, ok, tenés el cargo de, pero la carga también tenés. Y eso la gente muchas veces no entiende y es difícil explicarle eso, ¿verdad? Pero yendo al caso mediático de México, que me parece Sí, interesante, porque hay cosas, como tú dices, que solo quedan en la mente, podrás querer mucho, pero si no se llega a ejecutar, pues no hay nada, ¿no? Está en la mente. Ahora, en el caso, finalmente llegó la policía y todo, y ellos en ese contexto ¿hay ujú. una pena para ellos o no? Para los que estaban haciendo los preparativos para cometer el acto delictivo, ¿hay una pena? Porque quisiera que eso quede claro para los que nos ven, ¿no? Ok, ¿Cuándo es que hay una condena, cuándo no con la tentativa? Según tu legislación paraguaya, ¿no? ok. María, tenemos que partir un poco de lo que es en relación a la tentativa idónea o inidónea, otra vez, ¿verdad? Dentro de todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de tentativa idónea, es yo tengo el pensamiento, el ideal del que voy a cometer ese hecho punible, pero todavía no hice la ejecución, la resolución no tengo, ¿verdad? Entonces no es doloso. Por ejemplo, te puedo decir el caso de yo misma, Paula, no le aguanto a una persona o no sé, no me cayó, entonces le agarro, le aprieto al sujeto por el tronco de un árbol y tengo una cosa punzante, un objeto punzante, pero yo en mi ideal, en mi cerebro, en mi mente, la ejecución es, le quiero matar, homicidio, cometer homicidio, ¿verdad? Pero ¿qué yo hago? Directamente empiezo a clavar el tronco del árbol nomás, María. Entonces es inidóneo. No hay forma de que la persona muera, ¿verdad? Esa es los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, si es tentativa idónea, yo agarro en la misma escena tenemos, pero yo quiero cometer homicidio contra mi prójimo y empiezo a clavarle con el objeto punzante en el estómago y sí, obvio que el resultado puede ser parcial o totalmente, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta, idóneo o inidóneo. Y la tentativa inidónea
hay doctrinarios, no podemos decir, no vamos a usar nosotros aquí en asesoría legal en acción, la teoría objetiva, ¿verdad? Vamos a decir mayoritariamente, ¿verdad? Así entre paréntesis, de que sí, ellos optan por la teoría objetiva. Sin embargo, en México y también creo que Japón, que son totalmente divergentes en la cultura, ¿verdad? Ellos sí tienen, manejan la parte subjetiva y dicen que no, directamente no, cuando es ¿cómo le vas a poder imputar siquiera a ese prójimo y mucho menos acusar y después querer condenar, ¿verdad? No tiene sentido. Te comento que aquí en Perú no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, ¿no? Nuestras normas dicen que eh, es imposible la consumación del delito, ¿no? Por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. Ahí te dice que la tentativa es impune, ¿no? Ahora, yendo un poco más a detalle con nuestro tema que es tentativa acabada y tentativa inacabada, yo quería que tú nos expliques sobre cada una de ellas, ¿no? Cómo se entiende y si nos podrías también dar algunos ejemplos para ubicarnos mucho más en estas instituciones. Ok, genial. Bueno, la tentativa acabada, o sea que la tentativa en sí, ya dijimos de que es un elemento accesorio de la tipicidad, ¿verdad? Y vayamos realmente más fácil va a ser a los ejemplos. Por ejemplo, Klaus Roxin en su libro dice, ¿verdad? La señora, la típica señora que le quiere envenenar a su esposo llega a las 9 de la noche recién a su casa, pero ella que hace directamente a las 10 de la mañana, prepara el whisky que sabe que su esposo siempre toma frío, no caliente, pone en la heladera y ya le pone el veneno. Entonces, ahí empezamos con la tentativa, la preparación del acto que va, los actos preparativos que nos va a llevar a la tentativa, ¿verdad? Pero ahí se abre una arista y preguntamos, ¿ya existe la resolución? En su cabeza, sí, la resolución de que sí le quieren envenenar a su esposo, pero la ejecución no existe porque ella no sabe con certeza si realmente le va a envenenar porque su esposo justo ese día viene y quiere tomar nomás agüita, ¿verdad? Entonces saca el agua y no toma el whisky o toma primero el agua y entonces es inacabada. ¿Qué pasa? Sin embargo, en otro caso podríamos decir o citar la madre, bueno, vamos a decir la madre, porque muchas veces decimos siempre el padre que es pobre comete hechos juveniles. En este caso vamos a decir las madres, porque somos buenitas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la madre está enojada con el esposo y lo que hace es enojarse más y agarra, le lleva a su hijito de 3 años y le tira al río para que el pobrecito muera ahogado. Pero ¿qué pasó? La criaturita fallece porque se golpeó la cabecita, entonces quedó denucado, ¿verdad? O sea, murió, pero denucado. Y eso sería una tentativa acabada, ¿verdad? Porque no existe la tentativa acabada que ay, yo no quise hacer, es dolosamente, siempre va a ser doloso. Y el peligro, siempre tenemos que tener en cuenta en la tentativa de que el peligro tiene que estar en relación, o sea, guarda relación directa con la lesión. No es que acá el peligro está y acá está la lesión, así como habíamos dicho, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podríamos mencionar un asaltante que entra a un museo con intención de hurtar los cuadros de valor. Pero el asaltante, como es todavía joven, empieza a mirar los cuadros, se empieza a mirar todo lo que hay alrededor, pero frente al escritorio observa una daga. Entonces ya tomó el cuadro, baja el cuadro, agarra la daga y empieza a mirar así. Y cuando ve la daga, encuentra un sándwich a su lado y tenía hambre, entonces baja la daga, agarra el sándwich y come, empieza a recorrer, después dice, yo era para qué vine, y después sale y se va. Y no tocó nada, o sea que al final él agarró, tuvo la intención de llevar el cuadro, de llevar la daga, pero al final no tocó nada, o sea, tocó todo, pero no llevó nada, no sustrajo nada, solamente el sándwich y se mandó mudar otra vez. Entonces es inacabada. Sí, claro que el hecho punible existió, pero es inacabada porque no hurtó nada al final, ¿verdad?
¿Y cuál es la importancia relevante con relación a la tentativa acabada o inacabada, ya sea inidónea o idónea, María? ¿Y por qué es importante como elemento de herramienta legal, como habíamos hablado al comienzo de la ponencia? Porque desde el momento de que es tentativa acabada, ya dolosamente está actuando la persona. Y esto se ve mucho, no sé yo en Perú, pero acá en Paraguay se ve mucho y es dura la ley, pero es la ley en relación a la acción criminal, asociación criminal. Después tenemos los homicidios, que son no solo los feminicidios, que es con alevosía. Tenemos también secuestros, casos de secuestros que son muy mediáticos, muy tediosos, muy delicados, en donde lo que vemos es que la tentativa acabada ayuda a que el legislador, en su infinita sapiencia, cuando hizo las leyes, dura mano. O sea, que cuando es tentativa acabada, el Ministerio Público dice, bueno, el señor fulano de tal cometió el secuestro de fulano de tal, en este juicio hemos demostrado, y el Ministerio Público solicita la condena de tantos años, y porque ser tentativa acabada, entonces con el grado de tentativa acabada, entonces le dan más años de castigo. Esa es la función más o menos de la tentativa en sí. Y no, no sucede eso, por ejemplo, en los casos de tentativa inacabada, ¿verdad? Por ejemplo, el muchacho este que por puro, no sé, porque era jovencito y no sabía qué hacer, hizo eso. Entonces, como fue inacabada y el resultado no fue perjudicial dentro de todo, entonces la pena va a ser menos, como vos mencionaste en el articulado ese que habías mencionado antes, ¿verdad? Esa es la función de la tentativa acabada e inacabada, realmente. Gracias, Paula. Y mira, justo cuando estabas explicando la tentativa acabada, que ya me parece bastante grave lo que tiene que hacer el autor, ¿no? Para llegar hasta ese punto. Pero entonces, ¿cuál es la línea que separa respecto de la tipicidad o la consumación total? Porque eso es importante para que se sepa. O sea, ya sabemos que la tentativa genera una sanción, ¿no? Una condena, ¿no? Respecto de lo que has mencionado, pero ¿cómo llega al otro, a la consumación del delito? Sí. Vos sabés que es importantísimo tu pregunta, porque justamente en derecho comparado, los mexicanos utilizan la palabra, bueno, ¿quién cometió tentativa? Cometió el que desde el momento de la ejecución de la ejecución del hecho punible, de la acción de los hechos punibles, exteriorizó, gastó energía en exteriorizar ese hecho punible. Esa acción de cometer, eso ya es tentativa. Ahora, si es acabada, inacabada, no importa si es parcial o totalmente. Y el resultado, eh, ni qué hablar, ¿verdad? Para ellos eso ya es tentativa. Sin embargo, Alemania creo que en su código penal allá por 1876 más o menos, haciendo un poco de historia, dice, ellos utilizan la palabra renuncia. ¿Quién comete tentativa? La persona que antes de ejecutar esa acción, renuncia a querer cometer ese hecho punible. Por más que haya pensado, haya preparado, ¿verdad? Ahí entramos otra vez autores, coautores, partícipes y todo lo demás. Pero generalmente en la tentativa acabada e inacabada se da con los hechos punibles de cuando una sola persona comete, ¿verdad? Y cuando son varios, ya es, también se le condena, pero es diferente la posición del Ministerio Público en relación a la acusación, ¿verdad? Me preguntaste desde qué momento, y desde el momento de la ejecución, desde el momento que yo exteriorizo, gasto mi energía en cometer esa acción del hecho punible, ahí es tentativa. Por eso es importante la tentativa manejar así como el ABC del abogado, ¿verdad? No precisamente en los articulados del Código Penal de nuestros correspondientes países, ¿verdad? El caso de México, Perú, Guatemala, Brasil, Chile, ¿verdad? Casi todos somos iguales. Yo sé, por ejemplo, en derecho comparado que el arrepentimiento y el desistimiento no en todos los países se utiliza, y
y es comprensible. ¿Por qué? Porque el legislador de cada país es diferente. Y aparte que cada aglomeración de personas pues tiene su forma de actuar. Por ejemplo, hace poco una colega me dijo que en Suiza la ley es re dura para todos ya, ni siquiera para los extranjeros nomás, porque los extranjeros, o sea que mucha gente está emigrando desde África. Entonces la ley es durísima para los extranjeros más, pero agarran también, o sea que para los habitantes, porque la ley es para todos, no es solamente para un grupo de personas. Entonces, la tentativa es una herramienta legal que el abogado litigante tiene que manejar, ya sea para la defensa técnica de su defendido o también para acusar, ¿verdad? Para pedir esa condena que merece, ¿verdad? Qué bien, seguro nos estarán escuchando de las dos partes, tanto los que están quizá en la fiscalía como los abogados litigantes. Ha sido bastante interesante esta charla, Paula. Bueno, yo quería pedirte que puedas dar unas palabras finales, tus palabras finales de despedida, ya para ir cerrando el programa. María, estoy contentísima. Primero, gracias a vos por ser la calidad de persona, sos un capital humano impresionante. Estoy muy contenta de haber compartido contigo. Gracias por la oportunidad una vez más a Asesoría Legal en Acción. Y redondeando todo lo que nosotros habíamos dicho, dentro de todo lo que habíamos hablado, realmente la tentativa acabada, inacabada, es como para tener toda una tarde, porque es muy extenso el material que tenemos que desglosar. Pero sí son los puntos estratégicos que espero que hayan escuchado y aquellas personas que tengan dudas se puedan comunicar con la Asesoría Legal en Acción y poder ir ahondando, porque cada uno tiene sus casos, ¿verdad? Desde dónde nosotros podemos ir desglosando lo que es la teoría uniforme con relación al elemento de la tipicidad y como elemento accesorio la tentativa acabada e inacabada desde la autonomía de la voluntad del ser humano. Porque la parte legal, la normativa psicológica que utiliza siempre el Ministerio Público es de que el, el volver esa actitud que tiene el ser humano. Lo que busca el legislador es juzgar esa actitud que tiene el ser humano de, bueno, idealicé y quise cometer este hecho punible, pero esa mi actitud al final de desistimiento, de arrepentimiento, ¿realmente existió o no existió? Y si realmente yo como ser humano puedo pedir clemencia, ¿verdad? En el caso que quise haber cometido, pero no hice, ¿verdad? Por eso volvemos otra vez a lo que habíamos dicho de que, por ejemplo, Argentina no tiene arrepentimiento, tiene desistimiento, pero arrepentimiento no es, yo me arrepiento no. Por eso, depende de cada legislador y también del grupo de personas que están aglomeradas dentro de los países, ¿verdad? Y Latinoamérica es muy dura con la ley. Perú mismo, Perú, yo le admiro muchísimo a los colegas peruanos, penalistas por sobre todo, porque, Dios mío, cuando vos litigás en Perú, está entre paréntesis voy a contar, de que las personas que piden, cometen un hecho punible y están en época o en el proceso penal de solamente en el proceso, en el estadio procesal de imputado recién, eh, y tiene que pedir salida procesal. No, acá no hay salida procesal, dice el Ministerio Público. Directamente, ¿sabe qué? Andate, vas a estar 48 horas, después traer una carta de defensa y vamos a ver. Es durísima. Sin embargo, acá en Paraguay también es dura, pero ya es más flexible porque demostrar arraigo y una serie de actividades que tiene que tener el colega, el cliente o el mandante. Entonces, como defensa técnica tenemos más herramientas, pero en Perú, los abogados que litigan, yo me quito el sombrero porque realmente son abogados que litigan y la defensa técnica tiene que ser impecable y así a rajatabla, como dice la ley, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo compartir en esta tarde con ustedes, María. Y agradecidísima una vez más de compartir con ustedes. Espero les haya servido todo lo que hablamos, ¿verdad? Muchas gracias, Paula, pues ha quedado demostrada toda tu experiencia, ¿no? Porque incluso tienes bastante conocimiento de derecho comparado, ¿no? Entonces, para mí ha sido
gratamente una sorpresa, una alegría conocerte y pues espero que siempre estemos comunicándonos y gracias por haber estado en este programa. Gracias a ti y a los que nos están viendo, pues este tema de la tentativa tiene para largo, ¿no? Es un tema que eh, aquí en el Perú no es claramente diferente, tiene matices diferentes, pero también podrían haber nuevas propuestas, nuevas tesis al respecto, nuevas investigaciones, ¿no? Para ir desarrollando esta figura como esta herramienta tan importante que nos ha explicado Paula. Muchas gracias, Paula, y me despido del programa Asesoría Legal en Acción. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Nos vemos.